Comisión le corresponde llevar a cabo estas entrevistas a todos y cada uno de los que aspiran a ocupar una de las dos vacantes que se van a producir este año a final de año, en el mes de diciembre concretamente. Una de esas vacantes va a ser en la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia y la otra en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral. Aunque ayer nos corrigieron, contenciosa. Para ese fin se te hizo llegar un cuestionario que es el que nos va a servir de referencia para las preguntas que a las cuales te van a poner de presente cada uno de los miembros de esta comisión. Y en ese sentido le damos la palabra a la representante de Alianza Ciudadana Pro Justicia para iniciar la misma. Y gracias por estar acá. Gracias a usted. Gracias, doctor. Buenas tardes, licenciado. Por favor, ¿nos reitera su nombre completo? Ricardo Julio Vargas Davis. Gracias. ¿Qué cédula tiene? 8-263-440. ¿Qué edad tiene, licenciado? 54 años. ¿Está usted en el sistema de carrera judicial? No. ¿A qué sala aspira? Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral. Principal en su caso, ¿verdad? Principal. Licenciado, le voy a hacer una primera pregunta del cuestionario. Posteriormente, cada uno de los comisionados tendrán la oportunidad de preguntarle en base al cuestionario que ya usted conoce y posiblemente se den algunas repreguntas en base a lo que usted nos responda. Usted nos dice que desea ir a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral. Por favor, ¿nos puede contar un poco su experiencia profesional y cuáles son sus ejecutorias en los temas que maneja dicha sala? Con todo gusto. Primero, muy buenas tardes a los distinguidos miembros de esta comisión evaluadora de los aspirantes a cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Me he presentado a esta convocatoria pública como ciudadano y como profesional del derecho con el propósito de postularme al cargo de magistrado principal en la Sala Tercera de la Corte Suprema. Aspiro a ocupar este cargo que quedará vacante el 31 de diciembre del presente año en la Sala Tercera. Mi experiencia profesional deviene de una dilatada práctica abogadil desarrollada en los últimos 30 años, que tengo de ejercicio profesional combinado en el sector privado y en el sector público, donde me ha correspondido desempeñar funciones públicas. Este largo ejercicio profesional me ha permitido una amplia visión de la administración de justicia y también de la administración pública, desde una perspectiva dual, como auxiliar de la justicia, y con ello me refiero a mi actividad como abogado litigante, por un lado, y por el otro lado, como servidor público en las distintas facetas que me ha correspondido ejercer estos cargos. Como primer adjunto del Defensor del Pueblo, como director nacional de Migración y Naturalización, y también como Defensor del Pueblo de la República de Panamá. He tenido una dilatada experiencia en el sector privado, atendiendo asuntos de toda índole: civil, comercial, administrativo y laboral. Y también una práctica en el derecho privado, fundamentalmente en el arbitraje nacional e internacional, participando como árbitro en algunas causas y en consecuencia administrando justicia privada en algunos institutos como lo son el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Panamá y también en arbitrajes no institucionalizados, pero también actuando como abogado de parte en distintos arbitrajes de naturaleza fundamentalmente civiles y comerciales. En esta actividad arbitral a la que quiero referirme en algún momento y por una razón muy puntual, precisamente el año pasado, en el 2020, en los días más inciertos de la pandemia, abril, septiembre,
se desarrolló en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Panamá el primer arbitraje completamente virtual. Fue un éxito plausible y eso da la luz y el camino que seguramente tomará, porque además de inédito, ha guiado una serie de procesos arbitrales que subsecuentemente se han realizado en esta Cámara de Solución de Conflictos. Pero también da la luz y alumbra el camino que nuestra Administración de Justicia ha de seguir, porque hay una nueva realidad y porque además el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación ya se encuentran reguladas también en nuestra legislación. Digo dual porque en el ejercicio de las funciones que desempeñé pude advertir y reconocer en no pocas ocasiones distintas situaciones que afectaban y vulneraban derechos ciudadanos y colectivos. Y pude en esas intervenciones coadyuvar en la subsanación de muchos de ellos. Con eso creo dar respuesta a su pregunta inicial. Gracias, licenciado. Muy bien, comencemos con la representante del CONEP. Buenas tardes, licenciado. Elisa Suárez, en representación del CONEP. Describa, por favor, su historia familiar y profesional. ¿Qué cualidades y fortalezas le distinguen para ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Sustente su opinión. ¿Existe alguna situación personal que quiera compartir o agregar? Muchas gracias. Cuando leí esta pregunta me dije, esta me va a costar. Hablar y describirse a sí mismo no es tarea fácil. Pero vamos, nacido en esta ciudad hace 54 años, criado y educado en ella, pasando mis veranos de adolescencia entre la provincia de Herrera, particularmente en Chitré y en Santiago de Veraguas, donde todavía mantengo familia, y de donde proviene mi padre, fallecido hace año y medio. Me formo en un hogar donde reinaba el amor, el respeto, pero también en el interés de mis padres de inculcar a sus dos hijos valores éticos y morales, pero también principios de solidaridad. Mi padre, arquitecto de profesión, mi madre, servidora pública por más de 35 años, jubilada ya, por supuesto, con 92 años de edad, que hoy tiene. Soy nieto de constituyente de 1946, por el lado paterno, mi abuelo Julio Ernesto Vargas, y por el lado materno, mi abuelo Everardo Davis, abogado de profesión. Divorciado y con una muy buena relación y comunicación con mi ex esposa desde hace ya muchos años, y padre de un varón de 27 años de edad, ya un profesional graduado de Administración de Negocios y que se dedica a actividades privadas en empresas del entorno familiar por su lado materno. Tengo un hermano mayor, Luis, que no vive en Panamá. Hoy, en una relación feliz y estable con mi pareja, que también es abogada, pero no puede ejercer porque ella no es panameña, es extranjera. En consecuencia, se dedica a otras actividades. Soy educado en el Colegio La Salle, donde realicé mis estudios primarios y secundarios y donde recibí sólidas bases éticas, morales y con una formación humanista, profundamente católica y siempre inculcándonos el amor y la atención a nuestros semejantes como un servicio que humanamente debemos hacer. Mi licenciatura en Derecho la obtuve en la Universidad de Panamá en el año 1991 y he tomado un número plural de cursos formativos para afianzar mis conocimientos. No puedo menos que recordar en este momento mi primera y gran experiencia laboral.
marcada por mi paso por el despacho del doctor Jorge Fábrega Ponce. Para mí, don Jorge, y de quien fui su asistente personal por 5 años. Muy joven, primero como pasante por unos años y luego como abogado trabajando en su despacho. Y donde aprendí la esencia del derecho y los valores de la justicia. Me queda una gratitud eterna hacia él, impagable, por ese pasaje y esa oportunidad irrepetible. Él me impulsó para que fuese miembro por parte del sector empresarial ante las juntas de conciliación y decisión del entonces Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, hoy Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, administrando justicia laboral en un ente tripartito. Luego decidí emprender un camino en el ámbito profesional privado, el cual realicé por poco menos de 10 años, ejerciendo una actividad en las ramas civiles, administrativas, comerciales y laborales. Y eso me permitió experimentar la vida del joven abogado litigante. En el año 2001 inicié un camino en el mundo de los derechos humanos cuando ejercí el cargo de primer adjunto del Defensor del Pueblo. En el año 2005 fui invitado a la Administración Pública para ejercer el cargo de Director Nacional de Migración y Naturalización. Y en el año 2007 me dispuse a participar en una convocatoria pública para la elección del cargo de Defensor del Pueblo y fui elegido en esa oportunidad por la Asamblea Nacional de Diputados hasta marzo de 2011. Como Defensor del Pueblo ejercí una multiplicidad de roles y entre estas funciones destaco fundamentalmente la de supervisión y control no jurisdiccional de los actos de la administración pública, cuando estos amenazan y violan derechos y garantías fundamentales, desde un mandato no jurisdiccional, pero realizado con el vigor de la magistratura moral del cargo. Hoy mucho me satisface ese aprendizaje, pero también me satisface el buen paso por el que va la Defensoría del Pueblo, después de algunos años difíciles. Y felicito públicamente al Defensor del Pueblo por el buen camino que está llevando la institución. En esta función y en nombre de ella, como Defensor del Pueblo representé al país y ejercí los cargos de presidente del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos y también de vicepresidente de la Federación Internacional del Ombudsman. Participé como conferencista en un número indeterminado de eventos nacionales e internacionales, fundamentalmente abordando temas de derechos humanos, de justicia, democracia y Estado de Derecho. Estas experiencias hoy suman mucho de lo que aspiraría a aportar a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia si llego. Sobra decir a esta comisión la relevancia que implica una visión desde la perspectiva de los derechos humanos en esta instancia. En los últimos 10 años he tenido una práctica profesional bastante amplia en el derecho privado, pero siguiendo muy de cerca y atento los asuntos relacionados a la justicia. Me refiero a sus retos, sus avances y sus necesidades. Y son precisamente estas las que me animan a intentar servir una vez más al país, si las condiciones así lo permiten. Actualmente presido el órgano de decisión del Comité de Ética de la Federación Panameña de Fútbol, adscrito y sujetos a las reglas de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA. Creo haber sido probado en los cargos públicos que he desempeñado, en mis cualidades, en mi rigor, en mis fortalezas, procurando siempre apegarme a principios, a valores, pero actuando con responsabilidad, actuando con compromiso y con la mesura y personalidad que me caracterizan. Muy bien, el representante del CONATO. Buenas noches ya. ¿Ha sido usted denunciado o investigado por alguna causa penal por faltas a la ética ante el órgano judicial
el Ministerio Público o alguna instancia administrativa, y cuál fue el resultado? Con mi postulación al cargo de defensor de magistrado de la Corte, acompañé una serie de documentos que, si bien no estaban enlistados como requisitos necesarios, me parecía pertinente hacerlo. Certificación de no antecedentes penales y policivos, emitido por la DIJ. Certificación de no haber sido sancionado por faltas ni delitos electorales ni inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, emitido por el Tribunal Electoral. Certificación de encontrarme en pleno goce de derechos civiles, también expedido por la Secretaría General del Tribunal Electoral. Y certificación de no inscrito en partidos políticos, expedida por la Dirección Regional de Organización Electoral del Tribunal Electoral. Y puedo agregar que no he sido investigado ni sancionado por ningún tipo de falta a la ética. Muy bien. Alianza Ciudadana. ¿Cómo garantizaría usted la independencia en la prestación del servicio de administración de justicia en el marco constitucional vigente? Muchas gracias por la pregunta. Esta pregunta la respondería en atención a lo que concibo como la doble dimensión de la independencia judicial. Por un lado, la individual, la del juez, la del magistrado, en su intimidad, intrínseca en la persona, asociada a sus valores, a sus principios, a sus fortalezas de su carácter, fundamentalmente. Eso por un lado. Pero también debo agregar, sin que esto defina propiamente esa independencia del juzgador, que se requieren de otras garantías necesarias más allá de los preceptos meramente enunciativos que establece la Constitución y la ley cuando se refieren al carácter de independencia de los servidores judiciales. Me refiero a la estabilidad de los jueces y magistrados. Me refiero a la inamovilidad en sus cargos, siempre y cuando no existan razones expresamente establecidas en la ley para que sea de otra manera. Una plaza titular le permite una tranquilidad emocional, por decirlo de alguna manera llana, a un juzgador que no se la garantiza la interinidad en un cargo. Una carrera judicial, de la que hablaremos más adelante, organizada y diría efectivamente implementada, juega un rol fundamental en esa independencia de los servidores judiciales. Pero también hay un elemento importante que no debemos perder de vista, y es que la justicia no puede estar exenta, o debe estar exenta, corrijo, de presiones internas y externas. Gracias. Y del Colegio Nacional de Abogados. Buenas tardes, licenciado Vargas. Gracias. ¿Conoce el contenido de la Ley de Carrera Judicial? ¿Cuál es su visión sobre los estándares relacionados con la eficacia de la administración de justicia y la importancia de construir y mantener una carrera judicial independiente y eficaz, basada en los principios de mérito y competencia? Gracias. Sin duda el gran esfuerzo y dedicación de muchos colaboradores judiciales en todos los niveles, desde magistrados de la Corte, magistrados de tribunales superiores, jueces de circuito, jueces municipales y auxiliares de servicio, dio como resultado, después de muchos años de discusión, la adopción de una ley de dimensiones significativamente relevantes. Sin embargo, veo su alcance mucho más allá y lo vinculo con la excelencia en la calidad de la prestación del servicio público de administración de justicia. La Ley 53 de 2015 coronó ese esfuerzo monumental de años
que se constituía en una vieja deuda con los servidores judiciales y la justicia en general. La conozco desde afuera, no como la conocen los funcionarios judiciales o los servidores judiciales que la viven diariamente. Reconozco su inmenso valor por todo lo que implica y aporta precisamente para dar la garantía de independencia judicial de la que ya nos hemos referido y que es uno de los elementos más consustanciales de la administración de justicia. Sus aspectos más relevantes permean en todos los supuestos que una carrera judicial o que una carrera en general debe contener. Y la nuestra, la carrera judicial panameña, va más allá. Esa carrera judicial alcanzó a otros servidores, como los servidores administrativos también, y a la defensa pública, lo cual creo que es un hito en las carreras judiciales de América Latina. Y creo que algunos institutos que están muy bien desarrollados en la ley serán útiles precisamente para garantizar esa independencia, pero también para la mejora del servicio. Esta carrera instituye o crea entes fundamentales: la Secretaría Técnica de Recursos Humanos, la Secretaría de Asuntos Judiciales, crea las carreras judicial, administrativa y de defensa pública, la estadística judicial, el amparo de la independencia judicial, establece los derechos y deberes de los servidores, la evaluación del desempeño, pero hay algunos elementos sumamente importantes cuando crea la Jurisdicción de Integridad y Transparencia, crea el Tribunal Especial de Integridad y Transparencia, que en estos momentos se encuentra en fase 4, es decir, está en el proceso de elección o de concurso para elegir a los 3 magistrados que deben ocupar este cargo. Y me paro un segundo aquí. Quizás no todos estemos familiarizados con este tema, porque generalmente los que están dentro del sistema judicial lo conocen más que los abogados que están fuera, pero la importancia que tiene esta nueva jurisdicción y el poder y el alcance y las atribuciones que tienen este Tribunal Especial de Integridad y Transparencia. En mi opinión, será, después del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, uno de los organismos de mayor relevancia dentro del sistema, precisamente por las atribuciones que tiene. Esta ley clasifica las faltas de una manera ordenada y de una manera muy clara. Y por último, y no menos importante, se refiere a los temas relativos a ética judicial y también del conflicto de intereses. Creo que sin duda uno de los logros más significativos y avances de los últimos años del sistema judicial, y celebro que ese año 2015 se adoptaron 2 leyes importantes para la administración de justicia. Esta por un lado, pero también la ley 75, que adopta medidas para la modernización de los procesos judiciales. Creo que son grandes avances, pero seguramente hablaremos más adelante de cuáles son las necesidades para que estos avances también se materialicen. Muy bien. Doctor Michel. Gracias. Bienvenido, honorable. Me corresponde formularle la pregunta número 7. ¿Qué transformaciones requiere el Servicio de Administración de Justicia en la jurisdicción que desea pertenecer? Explique, ¿cuáles serían las herramientas que usted implementaría para resolver la mora judicial? Gracias. Muchas gracias, magistrado. Usted me pone esta pregunta difícil, porque siendo usted magistrado de esta sala, conoce muy bien cuáles son las necesidades de ella. Y voy a intentar hacer una aproximación, pero creo que no voy a descubrir nada nuevo. Quienes me han antecedido han desarrollado estos temas y creo que se han expresado con relación a las necesidades de transformación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, y coincido fundamentalmente con esos aspectos y los secundo. La jurisdicción contenciosa administrativa deviene de la Constitución del año 1941. 2 años después, en el año 43, se desarrolla mediante ley, la ley 135 del 43, que fue modificada
un par de años después, en el 46, cuando se dictó la ley 33. Por supuesto que no es de extrañarse que esta ley debe ser actualizada. 78 años después de su adopción, pues la dinámica de los tiempos, los avances doctrinales, jurisprudenciales, pero también la evolución del derecho administrativo hacen necesaria una revisión de la misma. Y el conjunto de nuevas situaciones y de derechos emergentes requieren y demandan de una visión y un abordaje más comprensivo. Solamente fíjese que estos instrumentos adoptados en el año 43 y modificados en el 46 son anteriores a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también a que es la piedra angular del Sistema Universal de los Derechos Humanos, y a la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, ambos documentos adoptados en el año 1948. Algunos de los aquí presentes conocen muy bien y han participado porque han sido actores claves y protagonistas de esos esfuerzos para avanzar en la dinamización de la justicia contenciosa administrativa. Y se han hecho aportes importantes que valdría la pena empujar para tratar de lograr su adopción, como es el Código de Procedimiento Administrativo, y que sería un logro importante para la mejora de esta justicia administrativa. Pero también creo que hay que ampliar y diversificar la jurisdicción. Quizás es una jurisdicción que se ha quedado incompleta en comparación con otras jurisdicciones. Vemos la civil, vemos la penal, podemos también ver la de niñez, la de familia, pero la jurisdicción contenciosa administrativa se ha quedado incompleta, pues al quedar solamente como una instancia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sería necesario, en mi opinión, estudiar la creación de juzgados administrativos y de tribunales en provincia, y que la Sala Tercera finalmente sea la sala de última instancia. La sala tiene un conjunto de atribuciones que le señala la ley, fundamentalmente el Código Judicial, y también leyes especiales que le dan atribuciones y competencias a la sala. Así que me parece fundamental hacer una revisión integral de esos aspectos. La tecnología y la digitalización de los procesos dentro de ese despacho también ayudará de una manera significativa para que la atención y prestación del servicio a los usuarios, y me refiero a las partes, sus apoderados y a los servidores judiciales también, sea de una manera mucho más eficiente. Muy probablemente, me corrijo, seguramente habrá escollos que superar, habrá necesidad de hacer cambios normativos que quizás impliquen también hasta cambios constitucionales, y la necesidad, por supuesto, de los recursos presupuestarios suficientes para poder implementar esta jurisdicción de una manera completa, y también darle los medios tecnológicos y de comunicación para que sea mucho más eficiente. Esta comisión, como parte del Pacto de Estado por la Justicia y multiorgánica, conoce muy bien todos esos esfuerzos, porque han sido sujetos activos de ella. Y en algún momento me correspondió también estar aquí haciendo parte de esta comisión y trabajando en esa dirección de mejora de la calidad de los servicios de administración de justicia. Muchas gracias. Muy bien. La representante de la Procuraduría General de la Nación, Grisel Mojica. Buenas noches, licenciado. Me corresponde la pregunta número 8, que dice así: conociendo que no se aplica ningún régimen disciplinario a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de surgir un cuestionamiento ante alguna actuación como magistrado que vulnere la percepción de transparencia y credibilidad, ¿qué acciones tomaría usted para aclarar dicha percepción y a la vez no deteriorar la imagen institucional de la Corte Suprema de Justicia en especial y del órgano judicial en general? Muchas gracias. No me cabe la menor duda de que los administradores de justicia, como servidores del Estado, están sujetos a las mismas reglas que cualquier otro servidor público.
cuando de rendir cuentas de sus actos se trate. Si alguna situación válida con relación a un cuestionamiento sobre la honestidad, la verticalidad de un magistrado se produce, en principio pensaría que el propio órgano debe tener medios y métodos para examinar determinada conducta de sus miembros. La justicia es un servicio público y los ciudadanos esperan de ella no solamente que sea estrictamente apegada a la Constitución y a la ley, sino también alejada de cualquier interferencia que ponga en duda la integridad de sus miembros. La mejor defensa de un juez, la mejor defensa de un magistrado es la motivación de sus decisiones. Ella es la garantía de independencia de la que tanto estamos conversando. Particularmente me sometería al escrutinio de la estructura legal que corresponda, porque es una condición sine qua non de cualquier servidor del Estado rendir cuenta de sus actos. Los ciudadanos deben tener confianza en sus instituciones y en quienes las integran, y eso solamente es posible actuando con el ejemplo. Muy bien, el representante de la Asamblea Nacional. Buenas noches, licenciado Vargas. Le habla el doctor José R. Acevedo. Represento en este momento a la Asamblea Nacional. Me corresponde hacerle la pregunta número 9. Hace unos minutos usted nos señaló que ejerció la práctica privada por algunos años. Y seguro estoy que en ese desempeño de su oficio como abogado, conoció de la existencia de prácticas en los distintos tribunales un tanto diferentes unos a los otros y prácticas que muchas veces están al margen de la ley. De ser designado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué haría usted para corregir esas malas prácticas? Muchas gracias, doctor Acevedo. La Administración de Justicia debe garantizar certeza, porque la certeza genera confianza. Y ciertamente la existencia de tratos distintos a una misma situación, fundamentalmente lo veo en el orden administrativo y de procedimiento dentro de algunos despachos judiciales, obedecen en ocasiones a prácticas y a costumbres muy arraigadas. Siempre lo hemos hecho así. Creo que en esta dirección sería oportuno, desde las instancias que tienen competencia para ello, retomar algunos esfuerzos que en el pasado se han hecho para unificar criterios de procedimiento e incluso dictar algunas guías para ello. Examinado y recuerdo, en el año 2003, bajo la presidencia y coordinación del magistrado Adán Arnulfo Arjona, se aprobó un documento denominado Plan de Agilización de la Justicia, guías para la unificación de procedimientos y de resoluciones en 3 jurisdicciones, en la jurisdicción civil, en la jurisdicción penal y en la jurisdicción de responsabilidad penal de adolescentes. Cuando el magistrado Harley Mitchell fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, también bajo su coordinación, también se adoptó un documento de valor denominado Manual de Buenas Prácticas Judiciales. Ahora, con la entrada en vigencia pues en el año 2015 y ya su reglamentación de la ley de carrera judicial en el 2018, se atribuyen competencias específicas a la Secretaría de Asuntos Judiciales, a la que me referí o mencioné anteriormente. Y concretamente, en esa ley, en el artículo 54, numeral 6, se establece que es una función de la Secretaría de Asuntos Judiciales desarrollar manuales operativos y manuales de buenas prácticas judiciales y administrativas. Yo creo que va allí, en ese camino y en esa dirección, pero también puedo aportarle que sé que están trabajando en eso, que ya hay un documento adelantado, incluso había un documento para el bienal 2019-2020, se ha quedado un poco allí, están trabajando en eso, lo deben tener prontamente terminado y esperaría pues que ese documento pueda ser adoptado como un instrumento útil
para uniformar de alguna manera estas distintas prácticas. Pero también hay un anteproyecto, magistrado Mitchell, el 244. El magistrado Mitchell conoce muy bien este esfuerzo, porque también lo lideró en conjunto con el Pacto de Estado por la Justicia, de unificar, simplificar y agilizar procesos. Y sería interesante también retomar el mismo. Yo recuerdo cuando comencé, y en mis primeros años de práctica profesional, y me encontré un documento buscando ahí entre los libros del doctor Fábrega en la biblioteca, y aquí lo tengo, me lo traje. La notificación. Este documento es parte de una serie de documentos que se emitieron en esos años. Este es del año 1992. Y recoge un conjunto de instrucciones de cómo los notificadores judiciales debían practicar las mismas. Porque, y me voy a permitir leer brevemente esto, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Pleno de la Corte, había entendido que buena parte de los problemas de la dilación de los procesos en la jurisdicción civil se debía a la falta de las notificaciones judiciales. Y lo dicen así. Hemos podido comprobar que la dilación en los procesos civiles tiene su origen, casi por regla general, en el trámite que cada tribunal adopta para notificar las resoluciones judiciales. Entonces emitieron este documentito para que los notificadores, cuando salieran a hacer sus diligencias, lo llevaran consigo y pudieran enfrentar las distintas situaciones que se le presentaban en el acto, y los abogados litigantes las conocemos muy bien. Toco la puerta, nadie contesta, toco la puerta, el abogado no está, e incluso el abogado se esconde a veces y no aparece, y eso generaba una dilación en las notificaciones y consecuencia en el avance de los procesos, y ahí se iban acumulando y se iba produciendo pues la conocida mora judicial para algunos. Yo prefiero llamarle rezago judicial por una cuestión más dialéctica. Pero este no fue el único documento que emitieron, era una serie de documentos. También emitieron un documento relativo a las prácticas de las medidas cautelares. El alguacil ejecutor en la jurisdicción civil, cuando salía a practicar una medida cautelar como un secuestro, también se enfrentaba a un conjunto de situaciones no previstas y a veces no sabía cómo actuar y cómo reaccionar frente a distintas situaciones, y llevaba su manualcito de cómo enfrentarlas y resolverlas pronta, rápidamente, pero también apegado a la ley. Un esfuerzo del pasado, ya ha cambiado ahora. Ahora existe el Centro de Comunicaciones Judiciales, el CCJ, también creado en diciembre del año 2000, es parte de la Dirección de Servicios Comunes del órgano judicial. Y creo que hay que retomar algunos de estos esfuerzos, pero fundamentalmente ahora que se cuenta con la ley de carrera y que existe los mecanismos para hacerlo, y que el trabajo se está haciendo para seguir impulsando esto para la mejora de este tipo de prácticas que no son uniformes en distintos despachos judiciales. Otra cosa es la decisión del juez. El juez decide en derecho con base a las pruebas que tenga en el expediente y a base a su interpretación del derecho, a la aplicación que hace y a la valoración de las pruebas. Pero en materia de procedimientos internos y administrativos, creo que también sería muy importante que estos trabajos estén involucrados muchos de los servidores judiciales, fundamentalmente los secretarios de despachos. Los secretarios de los juzgados son una pieza fundamental en esto, porque son los que están en el día a día de cómo resolver y cómo atender a situaciones de orden administrativo y procedimental dentro de cada uno de sus despachos. El defensor del pueblo. Bueno, primero me tocó una pregunta y no es mera casualidad o según la organización. Pero bueno, primero de todo, decirle buenas noches al defensor Vargas. La verdad, para mí es un honor preguntarle. Somos colegas abogados, colegas defensores.
teníamos la oficina en el mismo edificio, tomamos café en el Cotogua, de allá abajo, y bueno, teníamos rato que no nos veíamos, y temas del destino que yo llegué estando usted después de defensor, ahora yo llegué a la defensoría, ni sabíamos que usted iba a ser defensor del tiempo, ni que yo iba a estar allá, ni que ahora mucho menos estamos aquí. Pero bueno, para mí es muy grato y me complace mucho todo el legado que usted ha dejado en la defensoría, y ahí lo que estamos haciendo es continuando con ese legado de los buenos defensores que ha tenido la defensoría, que se pueden contar con una sola mano. Un comentario nada más sobre el tema de la notificación. Eso nos deja un ejemplo de que ante un problema, una solución sencilla, y que básicamente en estos años de tecnología se puede hasta homologar esos temas y transformarlos en aplicaciones para que lo tenga cada juzgador, tenga esos manuales en su teléfono celular, en su iPad y en todo, ¿no? Así que muy bueno haya traído esa colección. Pero bueno, como no venimos a escucharme a mí, sino a usted, la pregunta 10, repito, es mera coincidencia, dice: ¿cuál es su visión del papel de un magistrado frente a los estándares internacionales en materia de justicia desde la perspectiva de los derechos humanos y el control de la convencionalidad, así como en los demás tribunales internacionales que resuelven conflictos de otras materias? Muchas gracias. Permítame una breve introducción y con este propósito tomar en cuenta la evolución de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos este año cumple 73 años, continúa vigente. Sin embargo, en estos 70 años el reconocimiento y la lucha por los derechos humanos ha tenido que adaptarse a realidades y a contextos muy cambiantes. Se han producido cambios geopolíticos, sociales, ideológicos, culturales, tecnológicos y científicos que han incidido de manera profunda en el saber de los derechos humanos, en los mecanismos para su garantía y su efectiva protección, pero también en las voces y el impacto de ellas y de movimientos que desde la sociedad civil global demandan su respeto. Los redactores, en su oportunidad, no previeron los retos que hoy enfrentamos. Retos de la privacidad digital, de la inteligencia artificial o el cambio climático que socava el disfrute de derechos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, a la salud. Así que ahora se comienza a hablar de derechos emergentes, que son derechos en proceso de revisión o de una nueva configuración que protejan la dignidad humana ante nuevas amenazas y nuevas realidades. La lucha por los derechos es una lucha social. Una lucha social que comienza con las demandas, con las reivindicaciones de justicia, en la voz de víctimas, en la voz de profesionales, en la voz de indígenas, de empresarios, de estudiantes y en la voz de un pueblo que clama por el respeto a la dignidad humana. Esa lucha ha ido escalando estructuras de poder político para discutir la constitucionalización de los derechos en los poderes públicos. Para una efectiva administración de justicia y para contribuir al cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, como el objetivo número 16, que es el objetivo relativo a la paz, a la justicia y a instituciones sólidas, es absolutamente relevante que los administradores de justicia conozcan la normativa, la doctrina y la jurisprudencia que emana de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Y me refiero al sistema universal y me refiero al sistema interamericano de protección de derechos humanos. Y de instrumentos de los que Panamá, por supuesto, es signatario. La jurisprudencia que emana del sistema universal de derechos humanos fundamentalmente, y sus 9 tratados internacionales, de los cuales Panamá ha ratificado 8, además de sus protocolos adicionales que forman parte de
diríamos, un tejido de normas de derechos humanos que cubren tanto derechos civiles como económicos, políticos, y los DES, que ya no se habla de DES, ahora se habla de DESCA, porque estamos avanzando a la inclusión de los derechos de protección del medio ambiente. La transformación del derecho público se ha basado en el fortalecimiento fundamentalmente de 3 ejes: democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. El control de convencionalidad ha asumido un papel trascendental en este proceso. Como se sabe, la articuladora de esta noción es la figura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que los estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos deberán aplicar por vía de los jueces, y va más allá. No solo limita a los jueces, va más allá, a los servidores, a la administración pública, de manera que apliquen las disposiciones de la Convención y que hagan control de convencionalidad con relación a las normas de derecho interno, pero de una manera concurrente, de una manera complementaria, ejerciendo el doble control, el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Cuando un Estado parte de un mecanismo internacional, como lo es la Convención Americana, y todos sus órganos, incluidos sus jueces, estamos sometidos a ello. Cuando digo sometidos, es que nos encontramos obligados a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados en la aplicación de normas contrarias a ella. Panamá suscribió la Convención Americana en el primer acto, en el año 1969, en la propia Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, realizada en San José, Costa Rica. La ley que aprobó la convención fue 2 años después, en el año 1971, y la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no fue hasta el año 1990 que Panamá se acogió a esa jurisdicción. Y a partir de allí, la dinámica entre el Estado panameño y el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos ha arrojado un balance triste, poco satisfactorio para el país. Hemos sido objeto de 5 condenas internacionales por violaciones de derecho. Y desafortunadamente también ha tenido un costo económico importante. Recuerdo el caso Baena Ricardo y otros. Me tocó trabajar un poco o verlo de cerca ante el sistema interamericano. Es el caso relativo a la famosa ley 25, ¿no? También el caso Eliodoro Portugal tuvo su relevancia, aunque no económica, de otra naturaleza. El caso Vélez Lor también es otro caso importante. Y hay otros casos también, como el caso del colega Santander Tristán, que han tenido una relevancia y que han definido un poquito también el papel que juega nuestros estados. La Corte Interamericana desde hace 15 años ha introducido la doctrina de la convencionalidad en un caso contra el Estado de Chile, el caso Almonací Arellano, y comienza una nueva etapa, ¿no? Comienza una nueva etapa cuando se introduce esa corriente que invita a los estados partes y los obliga a adoptar control de convencionalidad, que si cumplimos bien la tarea, seguramente avanzaremos a ser un Estado más respetuoso, no solamente de los derechos humanos, sino también de nuestros compromisos internacionales. Creo que la Corte Suprema de Justicia está dando pasos en esa dirección. A veces encontramos algunas decisiones tanto dispares, pero hay un avance importante porque el control de convencionalidad no solamente le corresponderá a la Corte, sino también a los jueces y otros servidores judiciales. Entonces creo que aquí hay una tarea importante también de educación y de formación
continua con estos servidores judiciales. Y aquí puede jugar un papel el Instituto Superior de la Judicatura, antes Escuela Judicial. A partir de el año 2018, creo que fue el año 2018, el Ministerio de Educación le dio ese reconocimiento como instituto, ya a nivel más formal, y ya no, y pasó de Escuela Judicial a Instituto Superior de la Judicatura. Gracias. Muy bien. Doctor Luis de León Arias, pregunta número 11. Gracias, profesor. Sí, le pregunto, señale los mecanismos que podrá aportar usted a fin de que el presupuesto de la Administración de Justicia garantice su independencia financiera y funcional. Muchas gracias, doctor. Creo que aquí hay como una plena coincidencia en la necesidad de que el sistema de justicia y la administración de justicia cuente con los medios suficientes para poder atender sus atribuciones. La justicia, como bien común de la sociedad y la administración de ella, en general, merecen igual atención que otras necesidades colectivas. Como poder separado del órgano los otros dos órganos del Estado, el constituyente quiso asegurar esa independencia y esa autonomía financiera, asignando un 2% o un mínimo de un 2% de los ingresos corrientes del gobierno central, y así se dispuso en la Constitución Política en el artículo 214. Ciertamente las realidades de ese momento son distintas a las necesidades de hoy. Yo sí creo que urge revisar esta asignación para el órgano judicial y el Ministerio Público de los recursos suficientes y necesarios para cumplir con sus atribuciones. La fórmula habrá que estudiarla. En este momento pretender entregar la fórmula sería muy aventurero y creo que no sería lo más correcto en este momento plantear cuál sería la forma. Pero cuando hace un examen del presupuesto general, de los presupuestos que se han entregado al órgano judicial en los últimos 20 años, dan clara evidencia de que lo solicitado frente a lo efectivamente asignado representa en su conjunto un porcentaje elevado, muy elevado, menos de lo requerido. Solo para dar un ejemplo de las particulares necesidades de los despachos judiciales, les presento este dato. Panamá cuenta con un promedio de 12.1 jueces por cada 100.000 habitantes. El estándar internacional, de acuerdo a la OCDE, es de 65 jueces por cada 100.000 habitantes. Nuestro hermano vecino país, Costa Rica, cuenta con 22 jueces por cada 100.000 habitantes. Eso nos da una clara noción de la realidad que enfrentamos, ¿no? Miren, la tarea para lograr que se cumpla y garantice el objetivo requerirá de un ejercicio que involucre, en mi opinión, a todos los actores del sistema. Y con ello me quiero referir al Ministerio Público, representado en sus dos procuradores, pero también se trata de una tarea incluyente y debe incorporar en esa estrategia actores claves como el Colegio Nacional de Abogados, que representa la institucionalidad de los auxiliares de justicia del país, y de organismos de la sociedad civil, que han estado permanentemente interesados en los asuntos de la justicia, como lo es la Alianza Ciudadana Pro Justicia. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia y sus aliados estratégicos, sumando a otros sectores como la academia, a través de las universidades, el sector de los trabajadores y el sector de la empresa privada, en conjunto, deben acometer la gran tarea de ejercer una efectiva magistratura de la persuasión para el bien de la justicia y de la sociedad. Ciertamente no es tarea fácil, hay realidades económicas, hay realidades presupuestarias, pero la justicia la justicia y la rendición de cuentas. De ser elegido a esta alta investidura, asumo el compromiso de fundar mis actos en esos 4 valores. Hoy la justicia
de un país es medible y es precisamente un factor condicionante que se valora en la determinación de la salud, de la democracia y del Estado social de derecho. Pero también en la forma como nos observan desde afuera y en cómo se tutela y garantiza la seguridad jurídica para el beneficio de todos los panameños y de quienes están, por supuesto, domiciliados en el territorio nacional. Muchas gracias. Muy bien. Una última pregunta. Gracias, señor presidente. Ruby Ibarra, de la Asociación Panameña de Magistrados y Jueces. Es que pensando en los elementos de carrera judicial y todas las figuras que la misma implica y contiene, y observando su file en el que presenta toda la documentación que lo acredita para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, usted mencionó una serie, además de la licenciatura, que es la única que vi allí como un certificado, si tenía alguna otra, seminarios, creo que lo mencionó, seminarios en diversas materias. Seminarios, cursos. Sí, quería que me adelantara, por favor, seminarios en qué o cursos en qué, porque no tiene un listado de los mismos dentro de su expediente. ¿Sí? Ah, es que no vi el currículum. De todos los seminarios. Ah, ya. Sí. Está bien. Muchas gracias y disculpe. Gracias a usted. Bueno, gracias y la mejor de la suerte. Bueno, unas palabras solamente finales. Sí, claro. Para agradecerles a ustedes, señores y señoras comisionadas, y el papel que hoy juegan ustedes como examinadores en este escrutinio importante proceso electoral. Es un servicio a la patria que se les agradece. Gracias, muy amable.